Bendiciones y bienvenidos a su podcast, ¿De dónde te rescató Jesús? Le queremos dar la bienvenida. Esta palabra que vamos a traer durante el día de hoy, espero que sea muy especial, en especial que estamos preparándonos para lo que es la Semana Mayor, lo que muchos conocen la Semana Mayor, la Semana Santa, trayendo un tema que es sumamente importante, que debemos de recordar, principalmente lo que significa esta semana en la vida de nosotros, en la vida no solamente de los cristianos, sino de todos nosotros, de la humanidad. En realidad, ese significado de lo que sucedió. Vamos a estar tocando lo que es Isaías 53:5. Ese va a ser nuestro primer texto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al acercarnos a estos días en los que el mundo entero recuerda la muerte y la resurrección de Jesucristo, es necesario que nos detengamos por un momento y reflexionemos profundamente acerca del verdadero significado de la cruz. Porque aunque millones de personas recuerdan y tienden a hablar sobre la cruz alrededor del mundo, cantan acerca de la cruz también y recuerdan esa cruz durante esta temporada solamente. La realidad es que muy pocos comprenden la profundidad espiritual y la dimensión eterna y el impacto generacional que ese sacrificio produjo. Cada año cuando llega la Semana Santa vemos algo que se repite en muchas partes del mundo. Las ciudades se llenan de actividades religiosas. Las personas comparten versículos en redes sociales. Las iglesias se preparan para programas especiales y durante algunos días parece que el nombre de Jesús vuelve a ocupar el centro de la conversación pública. Sin embargo, aunque muchas personas recuerdan el evento de la cruz, la pregunta más importante que debemos hacernos hoy no es si recordamos la cruz, sino si realmente entendemos lo que ocurrió en ella. Porque la cruz no fue simplemente un momento trágico dentro de la historia humana. La cruz fue el punto donde el pecado de la humanidad se encontró con la santidad perfecta de Dios. La cruz fue el momento en que la justicia divina exigió el pago por el pecado, pero al mismo tiempo el amor de Dios proveyó el sacrificio que haría posible la redención. Si pudiéramos regresar mentalmente a aquella escena en Jerusalén hace aproximadamente 2000 años, veríamos una imagen que estremecería nuestro corazón. Veríamos a un hombre debilitado por los golpes, cargando sobre los hombros una cruz de madera, mientras avanzaba lentamente por las calles hacia el lugar llamado el Gólgota. Ese hombre no era un criminal común, ni un rebelde político, ni un líder que había fracasado en su misión. Ese hombre era Jesucristo, el Hijo de Dios, y mientras caminaba hacia el Calvario, estaba avanzando hacia el momento en que tomaría sobre sí mismo el peso del pecado del mundo. Y aquí es donde debemos de entender algo con una sobriedad espiritual. La cruz no comenzó en el momento del Calvario, en el monte del Calvario, no comenzó ahí. La cruz fue anunciada desde el principio, dibujada en sombras por generaciones y finalmente revelada en plenitud en Cristo. Primero, el mensaje de la cruz fue anunciado desde el principio. ¿Por qué fue anunciado desde el principio? Para entender la magnitud del sacrificio de Cristo, debemos comprender que la cruz no fue un plan improvisado después de que el pecado entrara en el mundo. Desde el principio de la historia bíblica encontramos
indicios de que Dios ya había preparado un camino de redención. Después de la caída del ser humano en el huerto del Edén, Dios pronunció una declaración que muchos teólogos consideran la primera profecía mesiánica de la Escritura. Y la podemos ver en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aunque esta declaración fue pronunciada miles de años antes del nacimiento de Jesús, en ella ya se encuentra el anuncio de que vendría un descendiente que derrotaría el poder del enemigo. La cruz, por lo tanto, no aparece de repente en el Nuevo Testamento. La cruz fue anticipada desde los primeros capítulos de la Biblia. A lo largo de generaciones, Dios continuó revelando progresivamente este plan de redención. Cada sacrificio en el Antiguo Testamento, cada cordero ofrecido sobre el altar, cada ceremonia del templo, señalaba hacia un sacrificio mayor que aún estaba por venir. Cuando el pueblo de Israel celebra la Pascua, recordaban cómo la sangre del cordero había protegido a sus hogares en Egipto. Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ese cordero no era solamente un animal sacrificado. Ese cordero era una figura profética que apuntaba hacia el día en que vendría el verdadero Cordero de Dios. Siglos después, cuando Juan el Bautista vio a Jesús acercarse, pronunció una declaración que conecta a todas esas generaciones de profecía con la persona de Cristo. Y lo vemos en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este momento, todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento encontraba su cumplimiento en una persona, Jesucristo. Y lo que era sombra se convirtió en realidad. Lo que era símbolo se convirtió en cumplimiento. Lo que era figura se convirtió en la obra final del Hijo de Dios. Podemos ver unos versículos que siguen esta misma línea, como 1 Corintios 5:7. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Hebreos 10:1. La ley tiene la sombra de los bienes venideros. Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace una remisión. El segundo punto que quiero que vean, el problema que la cruz vino a resolver. La razón por la cual fue necesario el sacrificio de Cristo se encuentra en la condición espiritual de la humanidad. La Biblia enseña que el pecado no es simplemente una acción aislada, sino una condición que afecta el corazón humano. El apóstol Pablo lo explica con claridad cuando escribe que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que la humanidad entera se encontraba separada de Dios y sin la capacidad de restaurar esa relación por sus propios medios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La religión no podía resolver ese problema. Las buenas obras tampoco podían hacerlo, porque ningún esfuerzo humano puede borrar la culpa del pecado. La humanidad necesitaba un sacrificio perfecto, alguien que pudiera representar al hombre y al mismo tiempo satisfacer la justicia divina. Por eso, la cruz se convierte en el punto central del Evangelio. 2 Corintios 5:21 podemos ver: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En esta declaración encontramos el corazón del mensaje cristiano. El inocente
tomó el lugar del culpable para que el culpable pudiera recibir la justicia de Dios. Y aquí es donde la cruz deja de ser una teoría y se convierte en realidad. Lo que Cristo hizo no fue simbólico, fue sustitutivo, no fue poético, fue judicial, no fue sentimental, fue redentor. ¿Dónde lo podemos ver? Para continuar en esta línea, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Isaías 53:11, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Primera de Timoteo 2:5-6, se dio a sí mismo en rescate por todos. Cuando comprendemos esta verdad, comenzamos a ver la cruz de una manera completamente diferente. Ya no vemos simplemente el sufrimiento de un hombre bueno, sino el sacrificio del Hijo de Dios, tomando sobre sí mismo la culpa de toda la humanidad. El castigo que correspondía a nuestros pecados cayó sobre él. La condena que debía caer sobre nosotros fue puesta sobre él. La muerte que era consecuencia de nuestros pecados fue asumida por él en la cruz. Por eso, el mensaje de la cruz no es solamente un evento histórico que ocurrió hace 2000 años. El mensaje de la cruz es una declaración eterna de que Dios proveyó un camino de redención para todas las generaciones. La cruz no fue simplemente el final de la vida de Jesús. La cruz fue el momento en que Cristo tomó nuestro lugar para que generaciones enteras pudieran encontrar salvación. Y si esa es la verdad, entonces ahora tenemos que mirar de frente el Calvario y comprender qué ocurrió allí. No solo en la superficie, sino en el corazón del sacrificio. El momento en que Cristo tomó nuestro lugar. Ya vimos la parte de lo que fue la cruz, donde se anuncia desde el principio, como le estaba diciendo, en la historia de la Biblia. Y cómo el problema del pecado hizo necesario un sacrificio perfecto. Ahora debemos de detenernos en el momento más decisivo de toda la historia humana, en el momento en que Jesucristo tomó sobre sí mismo el lugar que pertenecía a la humanidad pecadora. Cuando Jesús llegó al Calvario, no estaba simplemente enfrentando una muerte física que los romanos aplicaban a los criminales. Lo que estaba ocurriendo en ese momento tenía una dimensión mucho más profunda que cualquier ejecución humana. En la cruz, el Hijo de Dios estaba cargando sobre sí mismo el peso del pecado del mundo entero. El profeta Isaías había anunciado siglos antes de que ese momento ocurriría cuando escribió Isaías 53:6. Donde nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta declaración es una de las revelaciones más profundas del Evangelio, porque muestra que el Calvario no fue simplemente el resultado de la maldad humana o de una conspiración política contra Jesús. En la cruz estaba ocurriendo algo que formaba parte del plan eterno de Dios para redimir a la humanidad. Cuando los soldados romanos levantaron esa cruz y el cuerpo de Jesús fue suspendido entre el cielo y la tierra, algo extraordinario estaba sucediendo. En ese momento, Cristo estaba ocupando el lugar que le correspondía a cada ser humano que ha vivido sobre la tierra. El apóstol Pedro explica con claridad en Primera de Pedro 2:24, quien llevó
Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esto significa que el Calvario no fue simplemente un acto de sufrimiento, fue un acto de sustitución divina. Jesús no murió solamente como un mártir que defendía sus convicciones, ni como un líder religioso que fue rechazado por su generación. Jesús murió como el sustituto de la humanidad, tomando sobre sí mismo la culpa, la condena y el castigo que pertenecían al hombre. La línea de esto podemos ver versículos como Marcos 10:45, dar su vida en rescate por mucho. Hebreo 2:9, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Romanos 5:18-19, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Lo más increíble es este punto que le voy a traer. Las 7 declaraciones de Jesús en la cruz. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, pronunció palabras registradas en los evangelios que revelan el significado espiritual del Calvario. Estas declaraciones no son frases sueltas, son ventanas al corazón del sacrificio. Primero, perdón. Lo vemos en Lucas 23:24. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio del dolor, Jesús revela que la cruz no solo es justicia, también es perdón. No solo es juicio, también es misericordia. 2. Salvación. Lucas 23:43 vemos: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Incluso en la cruz, Cristo ofrece esperanza al pecador arrepentido, demostrando que la salvación es por gracia. 3. Cuidado y responsabilidad. Juan 19:26-27. Mujer, he aquí tu hijo. He ahí tu madre. Aún en el sacrificio, Jesús muestra compasión y orden. No abandona el amor ni en el dolor. El clamor del sustituto. Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Aquí vemos el misterio santo, Cristo cargando el peso del pecado, experimentando la profundidad del abandono que el pecado produce para que nosotros no seamos abandonados. La humanidad del Salvador. Juan 19:28. Tengo sed. El Dios encarnado entra plenamente en nuestra condición humana. No fue una apariencia, fue encarnación real. 6. La victoria declarada. Juan 19:30. Consumado es. No es derrota, es cumplimiento. La deuda fue pagada, la obra fue terminada. Rendición total. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo muere no como una víctima sin control, sino como el Hijo obediente que entrega su vida con propósito eterno. Finalmente llega el momento culminante del sacrificio de Cristo. Después de horas de sufrimiento, después de haber soportado el peso del pecado del mundo, Jesús proclama: consumado es. Esta declaración no es solamente emocional, es espiritual y legal. En el idioma original, esta expresión se usaba para indicar que una deuda había sido pagada por completo. Era la palabra que se escribía sobre un documento cuando una obligación quedaba cancelada totalmente. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba declarando que la deuda del pecado había sido pagada, que el sacrificio perfecto había sido ofrecido y que el camino de la salvación había sido abierto. Y por eso la Escritura confirma en Hebreos 9:12, entró en vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, el mensaje de la cruz comenzó a extenderse a través de generaciones.
mediante la predicación de los apóstoles y la expansión de la iglesia primitiva, cuando Pedro proclamó la realidad de Cristo crucificado y exaltado, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Desde ese momento el mensaje de la cruz comenzó a transformar vida, ciudades y naciones enteras. El evangelio que nació en el Calvario continuó extendiéndose a través de los siglos, alcanzando generaciones que nunca había visto a Jesús físicamente, pero que podían experimentar el poder de su sacrificio mediante fe. Y Pablo lo declaró así en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La resurrección es una confirmación del sacrificio. Amados hermanos, amadas hermanas, después de contemplar el momento en que Cristo tomó sobre sí mismo el pecado de la humanidad y que proclamó en la cruz que la obra estaba consumada, debemos avanzar ahora hacia el acontecimiento que confirma definitivamente la victoria del sacrificio del Calvario. Porque si la historia terminara solamente en la muerte de Jesús, la cruz sería un evento trágico dentro de la historia humana, pero no sería la victoria definitiva del evangelio que se proclama. El evangelio según Mateo declara, Mateo 28:5-6, no temáis, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. El sepulcro vacío se convierte en evidencia que la muerte no pudo retener al Hijo de Dios y de que el sacrificio ofrecido en la cruz fue aceptado por el Padre. 1 Corintios 15:17. Y si Cristo nos resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero Cristo resucitó y esa resurrección no es un detalle, es la confirmación de que el sacrificio fue suficiente y la victoria fue real. Eso podemos verlo en las líneas de versículo de pensamiento de Romanos 4:25, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Apocalipsis 1:18, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. La cruz hizo poder para transformar la vida. Ahora debemos detenernos y reflexionar en algo profundamente importante. El mensaje de la cruz no fue dado solamente para recordar como un evento histórico o celebrado como una tradición religiosa. Fue dado para transformar la vida de aquellos que creen. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esto significa que el evangelio no es solo una invitación a creer en algo, es una invitación a experimentar una transformación completa de vida mediante la obra redentora de Cristo. Y aquí llegamos al momento en que debemos hacer la pregunta más importante. Después de haber visto la cruz, después de haber comprendido el sacrificio de Cristo y después de haber escuchado el mensaje que ha transformado generaciones, la pregunta ya no es solamente qué ocurrió en el Calvario. La pregunta ahora es personal. ¿Qué harás tú con la cruz? Porque hace 2000 años había 3 cruces levantadas en el Gólgota. Un ladrón rechazó a Cristo, otro ladrón reconoció su pecado y pidió misericordia. Y en la cruz del centro estaba el Salvador ofreciendo redención. Hoy cada ser humano se encuentra frente a la misma decisión. Algunos ignoran la cruz, otros la rechazan, pero también hay quienes reconocen la necesidad de gracia y encuentran salvación en el sacrificio de Cristo.
Por eso, al concluir este mensaje, debemos de recordar que la cruz no fue simplemente un símbolo religioso ni un evento histórico distante. La cruz fue el momento en que Jesucristo tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos recibir perdón, reconciliación con Dios y vida eterna. El sacrificio del Calvario cambió generaciones pasadas, continúa transformando vidas en el presente y seguirá siendo el mensaje de esperanza para las generaciones futuras. La cruz no fue el final de la historia, la cruz fue el momento en que Cristo tomó nuestro lugar para que generaciones enteras pudieran encontrar vida eterna. Antes de terminar este episodio, quiero dejarte con una verdad que puede cambiar tu vida si realmente la entiendes. Hace más de 2000 años, en una cruz levantada en el Calvario, ocurrió algo que el mundo todavía está tratando de comprender. Jesucristo no murió solamente como un hombre inocente, murió tomando el lugar que nos correspondía a nosotros. La culpa que era nuestra cayó sobre él. La condena que era nuestra cayó sobre él. La muerte que era consecuencia por nuestros pecados cayó sobre él. Por eso la cruz no es solamente un símbolo religioso. La cruz es la evidencia más grande del amor de Dios por la humanidad. Y la historia no terminó en la cruz, porque al tercer día el sepulcro quedó vacío. Esto significa que el pecado no tiene la última palabra, que la culpa no tiene la última palabra, que tu pasado no tiene la última palabra. Cristo vive. Y porque Él vive, todavía hay esperanza. Todavía hay perdón y todavía hay un nuevo comienzo para cualquier corazón que decide acercarse a Dios. Gracias por escucharnos y nos veremos en el próximo episodio. Muchas bendiciones.